Gracias por estar conectado con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Y en este mes de octubre del año 2023 nos estamos preparando para 2 días y para un fin de semana que va a ser sobrenatural en Altar 2023, donde nuestro rema del año es muestra tu gloria. Y estamos con gran expectativa de poder ver la gloria de Dios. Nos estamos preparando y estamos alineando nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para poder recibir lo que Dios nos quiere entregar. Y hoy quisiera compartir contigo un discipulado que hemos titulado Lo que importa para Dios. Quiero que digas conmigo ahí donde tú estás, lo que importa para Dios. Y quiero que comencemos leyendo Mateo capítulo 6, verso 33 en la traducción al lenguaje actual. Me gustó cómo lo dice esta traducción. Dice lo siguiente: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide, y Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten, lo que importa para Dios. Mira, tú y yo siempre vamos a estar en la oportunidad de decidir entre lo importante y entre lo urgente. Y uno de los expresidentes de los Estados Unidos, llamado Eisenhower, dijo la siguiente frase: las decisiones más urgentes rara vez son las más importantes. También en una famosa caricatura que es la de Mafalda, hay una frase que dice así: como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. ¿Sabes algo? Como pastor, una de las cosas que yo he notado es que muchas personas se pierden momentos con Dios. Muchas personas se pierden lo que Dios quiere entregar, lo que Dios quiere impartir, la gloria que Dios quiere manifestar, porque están demasiado ocupados atendiendo las cosas urgentes. Y sabes, lo urgente tiende a secuestrar nuestro tiempo, lo urgente tiende a controlar nuestra agenda, y lo urgente tiende a robarnos momentos que son trascendentes. Y ni tú ni yo podemos permitir que priorizar lo urgente nos robe lo que realmente es importante. Y en la escritura vemos a Marta y a María. Vemos a Marta atendiendo las cosas urgentes, que era servir la mesa, preparar la casa, tener todo listo. Pero María estaba enfocada en lo que realmente en ese momento era importante. Y tú y yo tenemos que tener esta misma actitud y tener esta misma convicción y saber qué es lo que importa para Dios. Ahora te hago algunas preguntas. ¿Te imaginas a un papá que se pierde el nacimiento de su hijo por tener que ir a atender la urgencia de uno de los clientes de su empresa o de su negocio? Hay cosas que son urgentes, pero creo que el nacimiento de un hijo es más importante. ¿O te imaginas a una esposa que le está compartiendo algo importante a su esposo y el esposo atiende una llamada que es urgente y por eso descuida lo que su esposa le está diciendo? Creo que antes que atender el teléfono, lo primero y la prioridad y lo más importante es poder escuchar a nuestro cónyuge. O déjame decirlo en estas palabras: ¿te imaginas a un cristiano que por los afanes de la vida, por las urgencias de la vida, se pierda un encuentro con Dios como lo es Altar 2023? ¿Sabes algo? Yo creo que lo urgente siempre puede esperar, pero lo importante en nuestras vidas tiene que ser prioridad. ¿Por qué no lo dices conmigo ahí donde tú estás? Lo urgente siempre puede esperar, pero lo importante debe ser prioridad. Y uno de los hombres de Dios que encontramos en la escritura que nos modela muy bien esto es precisamente Moisés. Moisés, que fue quien hizo la oración, que es nuestro lema y es nuestra oración personal en este año 2023, y él dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés conocía la importancia de estar con Dios. Él conocía la importancia de subir al monte. De hecho, lo vemos priorizando estar en el monte con Dios que estar atendiendo, pastoreando y liderando a las personas. Moisés era una persona que
tenía ese sentido y podía diferenciar entre lo que era importante y lo que era urgente. Y por eso la consecuencia era que su vida estaba llena de la gloria de Dios. Y al final de este discipulado vamos a entender cómo cuando nos importa lo que a Dios le importa, nuestras vidas estarán llenas de su gloria. Así que me encantaría que si tienes ahí tu Biblia en físico, la pudieras abrir conmigo en Éxodo capítulo 24, porque en este capítulo vamos a encontrar por lo menos 5 cosas que son importantes para Dios. 5 cosas que nosotros tenemos que poner como prioridad en este tiempo y en este mes y en esta etapa donde como iglesia nos estamos preparando para Altar 2023. Y vamos a comenzar leyendo el verso 1, Éxodo capítulo 24, y dice: dijo Jehová a Moisés: suba ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos. Lo primero es esto, la importancia de la convocatoria. La importancia de la convocatoria. ¿Alguna vez has invitado a una persona a comer o a salir, o lo has invitado a tu casa y te ha dejado plantado? ¿Cuál es el sentimiento que tú tienes? ¿Molestia, decepción, ira o tristeza? Porque es terrible convocar a una persona y que nos deje plantados. Es una experiencia sumamente desagradable. Ahora, en este momento no era cualquier persona la que estaba convocando a Moisés. Era el mismo Dios el que lo estaba llamando a él y al sacerdote Aarón y a 70 de los ancianos de Israel para que vinieran al monte, porque Dios le iba a hablar a Moisés, Dios le iba a entregar las tablas de la ley, Dios le iba a dar dirección específica para el pueblo que incluso iba a tener repercusiones por muchas generaciones. Y simplemente Moisés tenía que priorizar la convocatoria que Dios estaba haciendo. ¿Sabes algo? Altar 2023 es una convocatoria del Espíritu Santo. No es la iglesia la que te está invitando, no son los pastores los que te estamos invitando, es el mismo Dios el que te está llamando y te está diciendo: ven y edifica un altar para mí. Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor nos está convocando en este tiempo y es importante que nosotros lo entendamos, que nosotros le digamos a los demás: el Señor nos está llamando para edificarle un altar. ¿Sabes algo? La convocatoria es importante, y es importante porque es Dios el que nos está invitando a la mesa, es Dios el que está tocando a la puerta de nuestro corazón para encontrarse con nosotros. Ahora, lo segundo que yo encuentro es lo siguiente, está en el verso 3, Éxodo capítulo 24 verso 3 dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo, mira esto, y todo el pueblo respondió una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Lo segundo que me encantaría que pudieras apuntar es la importancia de comunicar. Dilo ahí donde estás, la importancia de comunicar. Para Dios es importante la comunicación. Para Dios es importante dar claridad de sus designios y comunicar de manera clara su voluntad. Por eso Dios es el Señor de la comunicación y el antagónico es el diablo, que es el Señor de la confusión. A Dios le interesa que nosotros tengamos claridad en su propósito y en su voluntad, pero cuando nosotros no priorizamos la comunicación, es cuando el diablo aprovecha para poner semillas de confusión y abortar el propósito de Dios en nuestras vidas, o en el peor de los casos, sacarnos por completo del reino de Dios. Y una de las cosas que yo encuentro en este verso que acabamos de leer es cómo Moisés comunica con claridad no sus palabras, sino las palabras de Dios.
Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como líderes es el de comunicar y comunicar con claridad, pero comunicar no nuestras palabras, porque nuestras palabras pueden mover las emociones de las personas, pero no activar el espíritu de las personas. Nuestras palabras pueden traer un aliento temporal, pero solo la palabra de Dios es la que puede movilizar a todo un pueblo en la dirección que Dios quiere que se mueva. Dice la Escritura, te lo quiero volver a leer, dice que contó todas las palabras de Jehová. ¿Sabes algo? La misma palabra de Dios que creó los cielos y la tierra, la misma palabra de Dios que de la nada lo creó todo, es la misma palabra que si nosotros la comunicamos con gracia, con unción y con autoridad, va a movilizar a nuestros discípulos a los propósitos de Dios. Y nosotros vemos que el pueblo entonces responde a estas palabras que les estaban siendo comunicadas y dijeron: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Cuando tú puedes comunicar un rema de parte de Dios, cuando tú puedes comunicar las palabras de Dios con unción, gracia y autoridad, la gente se va a comprometer, la gente se va a movilizar, porque la misma palabra de Dios que creó el universo es la misma palabra de Dios que puede levantar discípulos para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Hay una diferencia entre la información y la impartición. Comunicar no es simplemente reenviar un mensaje de WhatsApp. Comunicar a la manera de Dios no es simplemente compartir una publicación de alguna red social. Comunicar a la manera de Dios es impartir un espíritu, impartir una visión, impartir un fuego de Dios que arde en nuestro corazón. Pero escucha esto, no podemos dar lo que no tenemos. Por eso aquellos apóstoles, cuando sanaron a aquel paralítico, dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Lo que tú tienes, tú lo puedes dar. Pero la lógica también nos dice que lo que no tienes no lo puedes dar. Por eso, para comunicar las palabras de Dios, primero nos tienen que ser impartidas para que después nosotros también las podamos impartir. Es también diferente información que revelación. Si no te ha sido revelada a ti la importancia de lo que es un altar, pues mucho menos vas a poder movilizar a otros para que entiendan la importancia, la trascendencia, y les sea revelado lo que es el poder de un altar para Dios y el poder de esta convocatoria que tenemos como iglesia. Y creo que parte del comunicar es también que la gente entienda el porqué y el propósito por el cual hacemos lo que hacemos. Y quizá tú lo has olvidado, quizá nunca lo habías escuchado, pero nosotros no hacemos altar para hacer nuestro congreso al año, porque las iglesias tienen que hacer un congreso. No lo hacemos por eso. No hacemos altar como parte de nuestras actividades del año simplemente por hacerlo. No, altar para Tierra Nueva representa muchísimo. Altar representa un nuevo comienzo. Altar representa el entrar en una nueva etapa. Yo recuerdo que fue en el año 2021 cuando en oración el Señor me habló. Estaba cesando ya la pandemia y el Señor me llevó al libro de Génesis cuando Noé baja del arca, y lo primero que hace después de que de esa temporada de mortandad, de esa etapa de juicio del cielo con el diluvio, de sobrevivir con su familia, él baja del arca y lo primero que hace, y de hecho es el primer altar que vemos, es que él edifica un altar para Dios, ofrece una ofrenda y adora al Señor. Y recuerdo que el Señor me habló y me dijo: cesó la mortandad. Yo los acompañé en toda esta temporada cuando tuvieron que dejar sus locales, cuando tuvieron que reunirse en la calle, en la autoiglesia, y ahora han llegado a tierra firme, que es el megauditorio. En aquel tiempo no teníamos todavía las sedes. Es el megauditorio, es ese lugar donde yo los introduje. Así que ahora, iglesia, edifíquenme un altar y adoren. Para Tierra Nueva el altar representa eso, recordar la fidelidad de Dios a través de los años, y nuestro deseo y nuestra intención como iglesia de adorarlo a Él y de ofrecernos y de decir: Señor, tú eres quien nos ha acompañado, tú eres quien nos ha salvado, así que nuestras vidas hoy son una ofrenda en tu altar.
Eso es lo que tenemos que comunicar, eso es lo que la gente tiene que entender. Así que para Dios es importante la comunicación. En tercer lugar, Éxodo 24, versículo 4 dice lo siguiente: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Lo tercero que me gustaría que apuntaras es esto: la importancia de involucrar a todos. Dilo conmigo: la importancia de involucrar a todos. Es interesante que en este capítulo dice que edificó un altar al pie del monte, pero había también 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Sabes algo? Para Dios es importante que involucremos a todos. No darle la importancia a involucrar a todos lo que genera es que se rompan y se desliguen espiritualmente las generaciones, y que el Dios de los padres no sea el Dios de los hijos. A Dios le interesa que involucremos a todos. Por eso cuando el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud de Egipto, el faraón dijo: bueno, ustedes pueden ir, pero no pueden ir sus niños, pero no pueden ir sus ancianos, pero no pueden ir todos. Y es cuando Moisés se levanta en Éxodo 10 verso 9 y le dice: vamos a ir con nuestros niños, vamos a ir con nuestros viejos, vamos a ir con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. ¿Sabes algo? Cuando Dios convoca y cuando Dios comunica en sus palabras, entonces lo tercero es entender que es importante involucrar a todos. En este altar 2023 no solo es para los adultos, no solo es para los jóvenes, no solo es para los prejuveniles, no solo es para los niños, es para toda la familia. Es nuestra fiesta solemne para el Señor. Son nuestros días donde como congregación, todas las sedes, toda la iglesia nos congregamos y ninguno de los nuestros se puede quedar fuera. ¿Tú crees que Noé hubiera dicho: bueno, yo me subo al arca con mi esposa, pero que mis hijos se queden fuera del arca y mueran ahogados bajo el juicio? Yo creo que no. Dios piensa en familias, Dios piensa en involucrar a todos, Dios es incluyente y nosotros tenemos que esforzarnos porque ninguno de los de nuestra familia, que ninguna de las personas de nuestro equipo se quede fuera, que lo urgente le robe lo que Dios quiere entregar. Tú tienes que esforzarte con nosotros por involucrar a todos y que todos podamos ser parte de lo que Dios va a hacer, que ninguno de los nuestros se quede fuera cuando la gloria de Dios se manifieste en medio de nosotros en este altar 2023. Lo cuarto que yo encuentro está en el verso 6. Estamos en Éxodo 24, no lo olvides. Dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Lo cuarto es la importancia del sacrificio. Quiero que lo apuntes ahí: la importancia del sacrificio. Y cuando hablamos de altar, todo altar requiere sacrificio. Venir al altar implica sacrificio e implica esfuerzo. De hecho, si no hubiera sacrificio y no hubiera esfuerzo, no sería un altar, porque todo altar demanda ofrenda, demanda sacrificio. Y dice la escritura cuáles son los sacrificios de Dios. Salmo 51 verso 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El sacrificio que a Dios le agrada es cuando nuestro espíritu se quebranta, se humilla y se somete a Él. Por eso cuando Elías restaura el altar de Dios, él pone como parte de esa restauración 12 piedras, y con 12 piedras restaura el altar. Y el Señor me habló y me dijo: esas 12 piedras representan mi gobierno. Y sabes algo, Dios no puede manifestar su gloria sobre una persona que no le ha dado el gobierno de su vida. Dios no puede manifestar su gloria sobre una persona que no tiene un espíritu quebrantado, sobre una persona que no vive lo que dice Romanos 12:1, que seamos un sacrificio vivo delante de Dios. Para Dios es importante nuestro espíritu quebrantado. Para Dios es importante que nuestra vida sea una ofrenda delante de su altar. Así que como pastor yo pienso, es extraño querer participar de un altar y que no nos cueste algo.
Venir al altar te va a costar tiempo, venir al altar te va a costar recursos, venir al altar te va a costar tener quizá que cerrar tu negocio por un día o delegarlo o simplemente hacer muchos reajustes en tu agenda. No importa lo que te cueste venir al altar, no puedes menospreciar esta convocatoria de parte de Dios. Vale más la pena estar en donde Dios nos convoca una vez al año que cualquier otra cosa que, por urgente que parezca, quiera robarnos este momento importante y trascendente con nuestro Dios. Y lo quinto y lo último, y con esto voy a cerrar, lo encontramos en el verso 12, Éxodo 24, verso 12. Dice: y Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Lo quinto es la importancia de estar presentes. Dilo conmigo ahí donde estás. Es importante estar presente. Yo hace algún tiempo aprendí una frase que recuerdo siempre seguido, y es la siguiente: el mayor presente es estar presente. El mayor presente es estar presente. No es un regalo, es la presencia. Para nosotros el mayor regalo que Dios nos puede dar es su presencia en nuestras vidas, pero también nosotros tenemos que entender que para Dios es importante que nosotros estemos presentes. Es importante para Él y es importante para el bienestar de nuestra vida espiritual. Porque entonces vemos un caso como el de uno de los 12 apóstoles de Jesús, que no queremos decir su nombre, pero empieza con T y acaba con no más. No queremos hoy quemar a Tomás. Y nosotros lo vemos que él pues era de los apóstoles. Jesús resucita, Jesús se les aparece a los discípulos, ellos se quedan maravillados de ver al Señor resucitado. Pero dice Juan 20:24 que Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Sabes algo? Es una desgracia no estar presentes cuando Jesús manifiesta su presencia y cuando el Señor manifiesta su gloria. Porque entonces Tomás llega con una actitud de incredulidad y no les cree a los discípulos que Jesús había resucitado y que Jesús se les había aparecido, aunque Jesús ya se los había hablado previamente. Y él, de una manera tan extraña, dice: yo no voy a creer si no meto mi dedo en su herida. Yo no voy a creer si no lo veo. Yo no voy a creer si yo no lo toco. Y entonces vemos que Tomás no tenía la misma fe que los discípulos. Y es interesante porque el nombre Tomás significa gemelo. Y sabes algo, los gemelos exteriormente se ven igual, pero por lo regular los que son hermanos gemelos, aunque son exteriormente iguales, interna, anímicamente son completamente diferentes. Déjame utilizar un término un poquito más bíblico: espiritualmente son diferentes. Y eso es lo que sucede con las personas que no están presentes cuando Dios convoca y cuando Dios se mueve. Son como gemelos. Exteriormente se ven igual al resto de las personas. Exteriormente parece que están exactamente igual. Son como idénticos exteriormente, pero tienen un espíritu diferente. No tienen la misma fe, no tienen la misma pasión espiritual, e internamente no están igual, simplemente porque no estuvieron presentes cuando el Señor impartió su palabra, cuando el Señor dio alguna dirección a la iglesia. Por eso es importante estar presentes. No podemos ausentarnos cuando Jesús venga. En este altar 2023 no te puedes ausentar de lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas, de lo que el Señor va a hacer en la iglesia. Cada año altar desde el 2021 enciende el fuego, marcó algo. Altar 2022 marcó algo. Altar 2023 va a marcar algo. Y yo sé que en este tiempo vamos a ver la gloria de Dios. Y sabes algo, cuando nos importa, y cierro con eso, lo que a Dios le importa, nuestras vidas estarán llenas de gloria. Y ese fue el secreto de Moisés. A Moisés le importaba lo que era importante para Dios. Y dice el verso 16 y 17 de Éxodo 24:
Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Dios era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Sabes algo? Y quiero declarar sobre tu vida que estará llena de la gloria de Dios. Y esa gloria sobre tu vida será como un fuego abrasador, porque cuando nos importa lo que a Dios le importa, nuestras vidas no serán menos que gloriosas. Cuando nos importa lo que a Dios le importa, cuando estamos presentes cuando Él convoca, cuando estamos receptivos a su palabra, cuando estamos listos para lo que Él quiere hacer, nuestras vidas experimentarán la gloria de Dios. Así que permíteme orar. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo pido que sea la impartición y la revelación de tu palabra la que mueva tu iglesia para Altar 2023. Señor, creemos que algo sobrenatural va a suceder, que hay palabra profética que tú vas a desatar, que hay revelación, que hay dirección de tu Espíritu para nuestra congregación. Estamos listos y anhelamos, Señor, recibir de ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, nos vemos en Altar 2023. Sé parte y que te importe lo que a Dios le importa.